¿Qué tal, amigos y compañeros ganaderos? Qué bueno encontrarnos de nuevo aquí, en este espacio donde compartimos las verdades del campo. Hoy quiero hablarles de una transformación, de un cambio profundo que sacudió los cimientos de cómo yo entendía la ganadería y que me puso en un camino de rentabilidad y sostenibilidad que nunca creí posible. Hoy les voy a contar sobre el método neozelandés que transformó mi ganadería aquí en Honduras en tiempo récord. Y sé lo que pueden estar pensando. Nueva Zelanda, ¿qué tiene que ver esa isla al otro lado del mundo con mi finca en estas tierras de Centroamérica? Yo pensaba lo mismo, pero les aseguro que los principios que usan los ganaderos más eficientes del planeta se pueden adaptar a nuestra realidad, a nuestros pastos, a nuestro clima, y los resultados son, sencillamente, espectaculares. Esto no se trata de copiar, se trata de aprender y adaptar. Así que si están cansados de ver sus potreros pelados en el verano, de gastar una fortuna en concentrados y silos y de sentir que trabajan el doble por la mitad de la ganancia, quédense conmigo. Les pido con todo el cariño del mundo que le den un buen me gusta a este video para que esta información valiosa llegue a más colegas. Suscríbanse a esta comunidad si aún no lo han hecho y activen esa campanita, porque hoy vamos a empezar a manejar nuestra finca no como una simple tenencia de vacas, sino como una verdadera fábrica de pasto de alta calidad. Ahora sí, vamos a ello. Para entender el poder de este método, primero tenemos que ser honestos sobre cómo hemos manejado la ganadería la mayor parte del tiempo. Yo lo llamo el método tradicional o el método de la comodidad. Consiste en tener potreros muy grandes, a veces toda la finca en 1 o 2 potreros, y soltar a las vacas ahí. ¿Y qué pasa? La vaca, que es un animal inteligente, no come parejo. Empieza por las plantas más sabrosas, los pastos más tiernos. Los come una y otra vez, sin darles tiempo a recuperarse. A ese pasto tierno y sobrepastoreado se le agotan las reservas de la raíz y termina por morirse. Mientras tanto, las plantas que no le gustan, las malezas, las deja quietas. Y esas malezas, al no tener competencia, se apoderan del potrero. Al final de unos meses, tenemos un potrero lleno de maleza, con manchones de tierra pelada, compactada por las pisadas constantes de los animales. El pasto bueno ha desaparecido. La producción de la finca se viene al suelo. Y nuestra única solución es comprar alimento por fuera, comprar pacas, comprar concentrado, un ciclo de dependencia que nos desangra el bolsillo. Nos enfocamos en la vaca, en qué le damos para que engorde o dé leche, y nos olvidamos de lo más importante, el suelo y el pasto que la deben sostener. El método neozelandés le da la vuelta por completo a esta idea. Es un cambio de mentalidad radical. El principio fundamental es este, y quiero que se lo graben en la mente. El negocio de la ganadería no es criar vacas, es criar pasto. Las vacas son simplemente la herramienta más eficiente que tenemos para cosechar ese pasto y convertirlo en leche o en carne. Cuando uno entiende esto, todo cambia. Dejas de ser un dueño de vacas para convertirte en un pastor de pasto. Tu trabajo principal ya no es solo mirar al ganado, es caminar tus potreros, medir la altura de tu pasto, entender sus ciclos de crecimiento y de descanso. Tu finca se convierte en una fábrica de forraje y tú eres el gerente de producción. Esta filosofía se sostiene sobre 3 pilares. El primero es el pasto es el rey. Todo gira en torno a darle al pasto las condiciones ideales para que produzca la mayor cantidad de hojas de la mejor calidad posible. El segundo pilar es medir para mejorar. Los neozelandeses miden todo. ¿Cuántos kilos de materia seca produce una hectárea? ¿Cuántos días de descanso necesita un potrero según la época del año? Nosotros podemos empezar con algo más simple, medir la altura del pasto con una regla antes y después de que entren los animales. Empezar a tomar datos nos quita la venda de los ojos. Y el tercer pilar, el corazón del sistema, la herramienta que lo hace todo posible, es el pastoreo racional intensivo. Y aquí es donde la magia ocurre. El pastoreo racional intensivo consiste en tomar nuestros grandes y viejos potreros y subdividirlos en muchos potreros más pequeños, a los que llamaremos franjas o parcelas. No se asusten, no hay que construir cercas de alambre de púas por todas partes.
La clave de este sistema es la cerca eléctrica móvil. Con unos cuantos postes de plástico o de madera, un rollo de alambre liso y un pequeño energizador, que puede ser hasta solar, podemos crear estas divisiones de forma rápida y barata. Un potrero grande de 10 hectáreas lo podemos dividir en 20, 30 o hasta 40 parcelitas. Ahora, en lugar de tener a todo el ganado disperso por las 10 hectáreas, metemos a todo el hato junto en una sola de esas pequeñas parcelas de, digamos, un cuarto de hectárea. A esto se le llama alta carga instantánea. Al haber muchos animales en un espacio pequeño, se genera una competencia sana. Ya no pueden elegir solo las plantas más ricas, comen de todo y lo hacen de forma pareja. Y lo hacen rápido. Dependiendo del tamaño de la parcela y la cantidad de pasto, estarán allí solo 1 o 2 días, a veces solo medio día. Durante ese corto tiempo hacen 3 cosas maravillosas. Primero, cosechan el pasto de forma uniforme, dejando una altura pareja, como si hubiera pasado una cortadora. Segundo, con sus pisadas, quiebran el material que no se comieron y lo incorporan al suelo, creando una capa de mulch que lo protege y lo abona. Y tercero, depositan su orina y su estiércol de forma muy concentrada, fertilizando esa pequeña área de manera intensiva. Y aquí viene la parte más importante de todo el sistema, el verdadero secreto, el descanso. Una vez que han cosechado esa parcela, sacamos a los animales y no vuelven a pisar ese lugar por un largo, largo tiempo. Dependiendo de la época del año y del tipo de pasto, ese descanso puede ser de 30, 40 o hasta 60 días. ¿Qué pasa durante ese largo descanso? Ocurre un milagro de recuperación. Al haber sido cortado de forma pareja y bien abonado, el pasto utiliza ese tiempo para reponer las reservas de energía en sus raíces. Rebrota con una fuerza explosiva, produciendo hojas nuevas, tiernas y llenas de nutrientes. Las raíces se hacen más profundas, haciendo al pasto más resistente a la sequía. Las semillas de los buenos pastos que están en el suelo tienen la oportunidad de germinar y competir. Y los ciclos de los parásitos intestinales se rompen, porque para cuando la vaca vuelve a ese potrero, los huevos y las larvas de los gusanos que defecó la última vez ya han muerto por el sol y la falta de un huésped. Ahora adaptemos esto a nuestra realidad hondureña. Los neozelandeses usan ryegrass y trébol. Nosotros tenemos nuestras propias armas. Este sistema funciona de maravilla con nuestros pastos mejorados como la brisanta, el mombasa, el toledo o la estrella africana. La clave es manejar los tiempos de descanso. Ahora mismo, en junio, con estos aguaceros benditos, la recuperación es rapidísima. Quizás en 25 o 30 días, una parcela de brisanta ya está en su punto óptimo de rebrote, lista para ser pastoreada de nuevo. En cambio, en el verano, tendremos que alargar esos periodos de descanso a 45 o 50 días. Pero podemos llevarlo a otro nivel, podemos hondureñizar y potenciar el sistema neozelandés. ¿Cómo? Integrando nuestros superforrajes en el sistema de rotación. Podemos dedicar algunas de las parcelas a ser bancos de proteína. Imaginen una parcela sembrada no solo con pasto, sino con una alta densidad de botón de oro o de moringa. Cuando el ganado entra a esa parcela, no solo consume la energía del pasto, sino que tiene acceso a esta fuente de proteína de altísima calidad, lo que dispara la producción de leche o la ganancia de peso. O podemos usar estos bancos de proteína como un cultivo de corte. Mientras el ganado rota por las parcelas de pasto, nosotros cosechamos las hojas de madreado de nuestros cercos vivos o las de moringa y se las ofrecemos en el comedero como un suplemento estratégico. Estamos combinando la eficiencia del pastoreo rotacional con la potencia nutricional de nuestros árboles y arbustos forrajeros. Estamos creando un sistema híbrido, adaptado a nuestro trópico, que es mucho más resiliente y productivo. El resultado de implementar este método es una transformación que de verdad ocurre en tiempo récord. En la primera temporada de lluvias, empiezas a ver un cambio en tus potreros. El pasto se vuelve más denso, más vigoroso. Las malezas empiezan a retroceder. En 6 meses, la capacidad de carga de tu finca,
es decir, la cantidad de animales que puedes mantener por hectárea, empieza a aumentar. Y como tus vacas están comiendo un pasto de altísima calidad todos los días, un pasto tierno, en su punto óptimo de proteína y energía, su condición corporal mejora a ojos vista. El pelo se les pone brillante, se ven más gordas, más sanas, la producción de leche sube, los terneros crecen más rápido, y tu dependencia del alimento comprado empieza a disminuir drásticamente. Hemos construido el tablero de ajedrez. Hemos dividido nuestros potreros y hemos entendido el principio de la rotación. Este es el primer y más grande paso. Pero el siguiente nivel de maestría, la forma de jugar a este juego como un verdadero profesional, está en los detalles, en cómo medimos el pasto para saber el momento exacto de meter y sacar a los animales, en cómo planificamos las rotaciones para todo el año y en cómo ajustamos la carga animal a la oferta de forraje de nuestra finca. En nuestra próxima charla les enseñaré a jugar, a medir el pasto y a planificar las rotaciones como un verdadero maestro ganadero. Hemos construido el tablero. Ahora, para mover las piezas con inteligencia, necesitamos desarrollar la herramienta más importante que tiene un ganadero, el ojo del pastor de pasto. Debemos aprender a leer el lenguaje del pasto, a saber cuándo está en su punto óptimo para ser cosechado por nuestras vacas y cuándo necesita que lo dejemos en paz para que recupere su fuerza. La primera pregunta que debemos responder cada día es: ¿qué potrero está listo para ser pastoreado? El error común es mirar solo la altura. Vemos el pasto alto y pensamos que ya está, pero la altura puede engañar. Un pasto que se ha pasado, que ya ha echado la espiga o la flor, puede estar muy alto, pero su calidad nutricional se ha venido al suelo. La planta ha gastado toda su energía en producir la semilla, y las hojas se vuelven fibrosas y con menos proteína. Tan importante como el punto de entrada es el punto de salida. ¿Cuándo sacamos al ganado de la parcela? El instinto del ganadero tradicional es aprovecharlo todo, dejar el potrero bien limpiecito. Y ese es uno de los peores errores que podemos cometer. Si dejamos que las vacas coman el pasto hasta el ras del suelo, estamos dañando gravemente la planta. Le estamos quitando todas sus hojas, que son los paneles solares que necesita para capturar la energía del sol y rebrotar. Además, estamos forzando a la planta a usar todas las reservas de energía de su corona y de sus raíces, debilitándola profundamente y haciendo que su recuperación sea mucho más lenta. El secreto de una recuperación rápida y vigorosa es dejar un pasto residual, es decir, sacamos al ganado cuando todavía queda una altura de unos 10 a 15 centímetros de pasto. Esos 15 centímetros de hojas y tallos que dejamos son el motor de arranque para el nuevo crecimiento. Con esos paneles solares ya instalados, la planta empieza a hacer fotosíntesis de inmediato y el rebrote es explosivo. Al principio duele un poco a la vista dejar ese desperdicio, pero cuando vemos la velocidad con la que ese potrero se recupera, entendemos que no es un desperdicio, es la mejor inversión que podemos hacer en la salud de nuestra pradera. Ahora, ¿cómo medimos esto en la práctica sin complicarnos la vida? No necesitamos equipos de laboratorio. La primera herramienta es una simple regla o una vara marcada. Acostúmbrense a caminar por sus potreros y a medir. Entré con 70 centímetros, salí con 15. Apunten esos datos en una libreta. En poco tiempo, su ojo se calibrará y ya no necesitarán la regla. La segunda herramienta es la prueba de la bota, la que usaban nuestros abuelos. Si al caminar por el potrero el pasto te llega por encima del tobillo pero debajo de la rodilla, está en un buen punto para entrar. Y al salir, si el pasto que queda todavía te cubre la suela y un poco de los lados de la bota, has dejado un buen residual. Es un método rústico, pero funciona. Y para los que quieran dar un paso más allá y entender de verdad cuánta comida produce su finca, pueden hacer un aforo. Es más fácil de lo que suena. Construyan un marco de 1 metro por 1 metro con 4 reglas de madera o tubos de PVC. Tírenlo al azar en un potrero que esté listo para pastorear. Corten todo el pasto que quedó dentro del marco a la altura a la que creen que lo dejarán las vacas, a unos 15 centímetros del suelo. Metan ese pasto en un saco y pésenlo.
Si ese metro cuadrado les dio, por ejemplo, 2 kilos de pasto fresco y su parcela mide 1000 metros cuadrados, ya saben que tienen aproximadamente 2000 kilos de forraje disponible en esa parcela. Este simple ejercicio les dará una idea clarísima de la productividad de sus diferentes pastos y de cuánta comida tienen realmente disponible. Una vez que hemos aprendido a leer y a medir nuestro pasto, podemos empezar a planificar el baile del ganado, la rotación a lo largo del año, y el plan de rotación cambia según la época. Ahora mismo, en junio, en pleno apogeo de nuestro invierno, estamos en la época de la abundancia. El pasto crece a una velocidad increíble. Este es el momento de hacer rotaciones rápidas. Quizás el periodo de descanso de una parcela de Mombasa sea de solo 25 o 30 días. Nuestro objetivo ahora es pasar rápidamente por todas las parcelas para mantener el pasto siempre en su estado vegetativo, joven y de alta calidad, evitando que se pase y se llene de espigas. En esta época es posible que el pasto crezca más rápido de lo que nuestro ganado puede consumirlo. Y eso es una noticia maravillosa. Significa que tenemos un excedente. Podemos saltarnos 1 o 2 parcelas en la rotación y destinarlas a ser cortadas para hacer heno o ensilaje. Estamos guardando la abundancia del invierno para la escasez del verano. La planificación más crítica, sin embargo, es la que hacemos para la época seca. No esperamos a que llegue el verano para ver qué hacemos. Empezamos a prepararnos desde el final del invierno, digamos en septiembre u octubre. Aquí empezamos a ralentizar la rotación. Dejamos que los periodos de descanso se alarguen. Si en junio descansaban 30 días, ahora las dejamos descansar 40 o 45. Y muy importante, empezamos a dejar un residual más alto al salir. En lugar de sacar a las vacas cuando quedan 15 centímetros, las sacamos cuando quedan 20 o 25. ¿Qué logramos con esto? Estamos acumulando biomasa, estamos creando un banco de forraje en pie. Ese pasto extra que dejamos actúa como una capa que protege al suelo del sol del verano, mantiene la humedad por más tiempo y, lo más importante, nos sirve como una reserva de alimento para los primeros meses secos. Con esta estrategia podemos alargar el periodo de pastoreo por varias semanas o incluso meses, reduciendo drásticamente la cantidad de pacas o de silo que tenemos que usar. Es una estrategia que requiere disciplina y visión de futuro, pero que nos da una resiliencia increíble. Y por supuesto, el plan de rotación debe incluir el plan de agua. ¿Cómo aseguramos que nuestras vacas tengan agua en cada una de esas 30 o 40 parcelitas? La solución es un sistema de agua móvil. Yo uso una manguera de poliducto larga y flexible, conectada a un tanque principal. Y en la punta de la manguera tengo un bebedero pequeño y portátil, de plástico. Cada día, cuando muevo al ganado de una parcela a la siguiente, simplemente arrastro el bebederito conmigo. Es un sistema increíblemente simple, barato y eficiente. Como ven, el método neozelandés, una vez que lo despojamos de los nombres de pastos extraños y lo vestimos con nuestros propios recursos, es pura lógica campesina. Es observar, medir, planificar y actuar. Es un baile constante con el clima y con los ciclos de la naturaleza. Requiere que estemos más presentes en nuestra finca, que caminemos más nuestros potreros, que pensemos más como un agricultor que como un simple dueño de animales. La transformación no es solo en el paisaje de la finca, que se vuelve un tablero de ajedrez verde y productivo. La transformación más grande ocurre en nuestra mente. Nos volvemos más proactivos, más estratégicos. Dejamos de ser bomberos que apagan los fuegos de la escasez y nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia abundancia. Hemos aprendido a ser los mejores pastores de pasto. Hemos diseñado el baile perfecto para nuestro ganado. Pero esta es solo la mitad de la historia. En nuestra próxima charla vamos a ver los frutos de este esfuerzo, cómo se transforma la salud de nuestras vacas, la vida en nuestro suelo y, lo más importante, la rentabilidad en nuestro bolsillo cuando el pasto se convierte en el rey de nuestra ganadería. El punto de entrada óptimo es justo antes de ese momento, justo antes de la floración. Es cuando la planta tiene la mayor cantidad de hojas y la máxima concentración de azúcares y proteínas.
Para un pasto como la brisanta o el mombasa, esto suele ser cuando alcanza una altura de unos 60 a 80 centímetros y tiene un color verde oscuro y brillante. Si metemos la mano en la base del pasto, lo sentimos denso, lleno de hojas. Ese es el momento de abrir la cerca y dejar que nuestras cosechadoras de 4 patas hagan su trabajo.